¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, para, bueno, redondear un poco el concepto que tengo sobre estas herramientas que, bueno, se comercializan bajo el nombre serrucho para placas de yeso, bueno, serrucho para Durlock. Ya sabemos que Durlock es marca, pero bueno. Eh, Quiero que sepan que si de toda la vida útil de estas herramientas, si corté un 5% de placas de yeso es mucho. Los he utilizado para cortar maderas, para cortar caños, los he utilizado para lo que se les ocurra. Menos, en menor cantidad, para lo que fueron fabricados, pensados, ideados. Les puedo asegurar que dan un resultado bárbaro. En este caso, bueno, es obvio lo que voy a decir. Estamos viendo el de Diju, estamos viendo el de Watfow. Eh, Muchos dirán que es la misma herramienta. Cambia el mango, que es un 50% de lo que es la herramienta, ya no sería la misma. Pero más allá de eso, quiero que sepan que si bien este corta perfectamente y lo he utilizado bastante, el de Watfow me vino con un poco más de filo. He cortado hasta machimbre de 1 pulgada sin ningún tipo de problemas. Después he cortado caños de polipropileno de 1 pulgada. Lo he utilizado para cosas que no ha sido pensado y a mí me ha dado muy buen resultado. Tengan cuidado siempre, traten de tenerlos con su blister, con su packaging, porque esto es bastante peligroso. Lo mismo si lo están manipulando para utilizarlo de una manera que no es la que corresponde o en un uso que no es el que corresponde, tengan cuidado porque en donde se zafa y, y viene hacia la integridad de uno, les puedo asegurar que les va a dejar una lastimadura. Así que nada, la verdad, en su momento los pagué muy baratos. Era el pleno auge de Watfow. Después cuando salió Diju bajó bastante más también. Así que nada, yo sigo disfrutando estas unidades. Disfrutando porque amo mi trabajo y bueno, todo lo que se cruza en el medio uno lo trata de resolver. Sepan que tengo más de una unidad porque tenía miedo que no se pudiesen conseguir nuevamente. Así que nada, no sé si está el de Hadever, debe estar. Eh, pero bueno, en líneas generales han trabajado muchísimo. El mínimo de su desgaste ha sido en lo que, en lo que fue pensado o para lo que fue pensado. Y nada, el que necesita, piensa o le sirve este dato, tienen la devolución más que positiva de estas herramientitas que como dije, desde que las compré, procuro que haya siempre una en cada caja de herramientas, en cada bolso, porque he cortado caño, madera, lo que se necesite. He agrandado alguna boca de electricidad para poder meter la mano. Cuando los amigos turleros dejan la lámpara perdida por ahí adentro, y tengo los videos de eso, así que los puedo demostrar. No podía excederme más que lo que cubría el plafón, me complicaba meter la mano, pero bueno, lo he logrado hacer. O sea que si cortó madera, cortó caño, placas de yeso, corta seguro. Les mando un saludo.